Vamos a ver, ¿con cuál ejercicio empezamos? ¿Con campo eléctrico o fuerza eléctrica? Primero empecemos con uno de fuerza eléctrica. Vamos a ver, hagamos uno sencillo primero. ¿Cuál es la fuerza eléctrica repulsiva entre dos protones separados por 5.0 por 10 a la menos 15 metros en un núcleo atómico? Más o menos esa es la distancia que hay en, entre protones entre un núcleo atómico. Entonces, un núcleo atómico, ¿qué es lo que posee? Protones y neutrones. Los protones tienen carga positiva, los neutrones no tienen carga, y muy largo de ellos estarían los electrones. Más o menos, para que se den cuenta, una escala más o menos, si el protón fuera como una bola de fútbol, entonces en un átomo de hidrógeno estaría la bola de fútbol y el electrón sería como un granito de polvo al otro lado del estadio. Más o menos algo así es la escala de distancias que hay entre protones y electrones. Ahora, entre protones, eh, si fuera una bola de fútbol, más o menos estarían las dos súper pegados. Este, entonces empezamos. ¿Cuál es la fuerza eléctrica repulsiva entre dos protones? Separados por 5.0 por 10 a la menos 15 metros en un núcleo atómico. Siempre podemos empezar con un dibujo. Recuerden eso, un dibujo ayuda mucho a la visualización de eso. Aquí tenemos dos protones y la distancia de separación entre ellos es 5.0 por 10 a la menos 15 metros. Nos piden la fuerza repulsiva, o sea, va a sentir esto una fuerza para allá y esto va a sentir la misma magnitud, pero la fuerza está en la otra dirección. No hay necesidad de poner la dirección, nada más pongámosle la magnitud de la fuerza. Recordamos, la fuerza de Coulomb es K por Q1 por Q2. En este caso, Q1 y Q2 son las mismas. ¿Por qué? Porque ambos son protones y todos los protones son iguales entre la distancia que los separa al cuadrado. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan cuánto era la carga elemental? Un protón tiene carga elemental pero positiva. Un electrón tiene menos una carga elemental, o sea, una carga elemental negativa. La carga del protón es 1.6 por 10 a la menos 19, sí, menos 19 coulombs. Y eso sería todo. K, recordamos, 9 por 10 a la 9 en unidades del sistema internacional. O sea, newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Y déjenme buscar la calculadora. Créanme que estas son las mejores unidades para trabajar esto. ¿Vieron lo terrible que es trabajar con otras unidades que no sean el sistema internacional cuando están haciendo cosas de este estilo? Hay unas unidades que se llaman CGS, espantosas, a mí no me gustaron nunca. Son útiles para la escala, pero son raras. Prefiero que se trabaje siempre en el sistema internacional que en lugar de esos otros. Esos otros nunca me gustaron, no sé por qué. Vamos a ver, 9 por 10 a la 9 por 1,6 por 10 a la menos 19. Recuerden lo siguiente, cuando ustedes pongan algo en la calculadora, por ejemplo, 1.6 por 10 a la menos 19 y tengan que poner el cuadrado, acuérdense de poner los paréntesis. 1.6 por 10 a la menos 19 al cuadrado. Si no, la calculadora no va a interpretar correctamente lo que están haciendo. Todo está en el sistema internacional. Tenemos metros, tenemos coulombs y el K ya estaba en el sistema internacional. Entonces no hay ningún problema. Yo creo que tengo que hacerles una corrección. Me parece que en un video lo puse mal. El último video puse mal el campo eléctrico del plano cargado. Ahorita hago la corrección y lo voy a subir a mediación virtual. Y también lo voy a poner como comentario en el video. Luego les digo qué fue lo que me equivoqué. Profe, ¿de Dividido dónde sacábamos la K pequeña? La Q pequeña. la carga del protón.
Ah, ok. Está bien, Si gracias. no se acuerdan, tiene que ser un dato conocido. O sea, ustedes tienen que conocerlo para el examen. La carga del protón, 1. Y a esa carga se le llama carga elemental. Y recuerde, todas las demás cargas deben de ser múltiplos de la carga elemental. Ay, perdón, solo estoy poniendo mal acá. La menos 15, disculpen por eso, es que esta calculadora no es. Dice que la fuerza de repulsión es 9.216 newtons. Es una fuerza muy grande para una distancia tan corta. Y para partículas elementales es una fuerza enorme. Ok, ese es un ejercicio sencillo que nos ilustra cómo funciona la ley de Coulomb. Recuerden que para este protón que tenemos acá, la fuerza iría en esa dirección. Y que para este otro protón que tenemos acá, la fuerza iría en la dirección contraria. ¿Alguna pregunta con ese A la hora de ejercicio? responder, digamos, tendríamos que especificar la dirección, ¿o no? Si esa pregunta tan sencilla, no. Si tienen un dibujo, podrían ponerle ahí el marco de referencia y decir dónde poner la dirección que ustedes ocupan. En algunos ejercicios sí se les va a pedir la dirección. Hagamos ahora uno más complicado. El número 13, de los que yo les pasé. ¿Puedo borrar ya? ¿Muchachos? Sí, profe. Sí. Ok, el número 13, de los que yo les pasé de esta sección, dice, 3 partículas positivas de igual carga, 11 microcoulombs positivo. Recuerden esa letra griega mu, significa micro y es 10 a la menos 6. Están ubicados en las esquinas de un triángulo equilátero de 15 centímetros de lado. Triángulo equilátero, recuerden, de geometría, los ángulos internos siempre son 60 grados. Calcule la magnitud y dirección de la fuerza neta sobre cada partícula. Ok, eso es un poco más complicado porque hay que hacerlo para cada partícula, pero al final no va a ser tan imposible. Lo vamos a hacer para una y luego lo vamos a inferir para las otras. ¿Les parece? Sí. No hay necesidad de estar escribiendo tantísimas fórmulas al mismo tiempo. En realidad se puede por lógica sacar el resto. Muy bien. Por lógica y por una cosa que se llama simetrías. Entonces más o menos tenemos un triángulo equilátero. Tiene una separación de 15 centímetros, o sea 0.15 metros. Cada carga son más 11 microcoulombs. Micro, recuerden, 10 a la menos 6. Ok. Recordemos, los ángulos internos siempre son 60 grados. 60 grados, 15 centímetros en cada lado. Muy bien. Entonces, veamos a ver qué vamos a hacer para esto. Vamos a calcularlo para esta carga que está acá. ¿Les parece? Y después vamos a hacerlo, no vamos a repetir los mismos cálculos para las otras cargas, simplemente vamos a usar simetría para esto. Analicemos primero un poco. Son cargas iguales. ¿Qué va a pasar con la carga? Con la fuerza. Siempre va a ser repulsiva. Entre esta carga y esta carga, la fuerza estaría en la misma dirección y estaría en la misma dirección de la línea que las une. Y es repulsiva, entonces va para allá. Entre esta carga y esta carga, misma dirección, y ahora la fuerza iría para allá. Entonces, ¿qué pasó? Son vectores. ¿Recuerdan cómo se suman vectores?
cola con punta, o si analizamos muy bien, ¿qué va a pasar acá? La dirección X de este vector y la dirección X de este vector, o sea, las componentes X son la misma, ¿verdad? Tienen la misma dirección. Esta se cancela con esta. ¿Y qué sobrevive? Solo la dirección Y de este vector y la dirección Y de este otro vector. O sea, se suman. Lo único que tendríamos que encontrar al final es solamente el campo eléctrico en la dirección Y de una de esas dos fuerzas. Y después, ¿qué es lo que hacemos? La multiplicamos por 2. ¿Por qué? Porque hay dos cargas haciendo esa fuerza. Ok, vamos entonces con eso. Voy a calcularlo para este de acá, porque es positivo. Bueno, porque es el que quise. Aquí hay 0.15 metros. Y lo que ocupo es, perdón, no es el campo eléctrico, sino la fuerza eléctrica. Lo que ocupo es la fuerza eléctrica en Y de una sola. Al final la multiplico por 2 y ya el problema estaría casi resuelto. Entonces, lo primero sería encontrar este ángulo, ¿verdad? ¿Cuánto es ese ángulo? ¿45? ¿Por qué sería 45? No sé, es que pensé que era como la Tenemos un mitad de triángulo. 90. Un triángulo rectángulo, ¿no? No, es un triángulo equilátero. Sí, ¿Sí? pero 60, entonces. Analicémoslo bien. es que si se parto, digamos, a la mitad. No, pero Analicémoslo hicieron bien. como un triángulo arriba, entonces podría ser 30, que es la mitad del ángulo que está abajo. No va a ser esa la razón por la que va a ser 30. Pero si es 30, ¿o no? Si es 30. Si es 30, pero esa no es la razón por la que es 30. Analicémoslo bien. Vean la línea punteada que yo dibujé. ¿Correcto? ¿Cuánto es el ángulo de aquí a aquí? 60. Muy bien, 60. Recuerden que todas las cosas de geometría que aprendieron en el colegio las tienen que aplicar acá. Básicamente física se va muchísimo por geometría. Si ustedes aplican muy bien geometría, pueden hacer muchísimas cosas de física. ¿Ok? Ahora, este ángulo negro que estoy dibujando, ¿cuánto tiene? O sea, quedan ahí 30 para hacer los 90. 90. Entonces lo que le queda son los 30 grados. Muy bien, y ahora sí sacamos los 30 grados. Perfecto. Pero también podría ser porque, digamos, es como el reflejo del triángulo equilátero que está acá abajo y hay una línea divisoria ahí. Exacto. Bueno, ahora sí, eso sí podría ser una buena razón. No es exactamente un triángulo equilátero lo que le va a quedar arriba porque esos vectores no forman un triángulo equilátero, pero sí van a formar un reflejo de, perdón. Porque esos son como ángulos. Sí forman un reflejo de este ángulo que está acá. O sea, lo que ustedes están haciendo es este reflejo. Esa es otra razón por la que ustedes pueden justificar. No queda un triángulo equilátero, pero sí queda un reflejo de al menos este que está acá, que acabo de dibujar en rojo. Muy bien. Dibujemos el triángulo solamente de la fuerza. Tenemos la fuerza, sabemos su magnitud, K, Q cuadrado. ¿Por qué? Porque las dos cargas son la misma entre la distancia al cuadrado que las separa. Pero no queremos esa fuerza, lo que queremos como tal es la componente. Entonces la componente, aquí hay 30 grados. Entonces tengo la magnitud y tengo Fy. ¿Qué es lo que ocupo para sacar esto? Tengo la hipotenusa y el adyacente. ¿Cuál de función trigonométrica uso ahora? Adyacente, hipotenusa, ¿le suena a cuál de todas? Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Coseno, ¿no? Coseno, muy bien. Entonces la hipotenusa, coseno,
de 30. Ya eso es todo. Entonces, con esto ya saco la componente y de una de las dos fuerzas. Recuerde que hay dos fuerzas acá. Al final multiplico por 2 y obtengo la magnitud de la fuerza total, o sea, la fuerza neta. Disculpen por borrar esto, pero es que no tengo más espacio para seguir escribiendo. Entonces, esto sería K, Q1 por Q2, o sea, Q cuadrado, R a la 2, coseno de 30. Voy a borrar más aquí abajito. K, 9 por 10 a la 9, Q, 11 microcoulombs, que son 11 por 10 a la menos 6, y R es 0.15. Todo eso multiplicado por coseno de 30. Entonces ya lo podemos meter en la calculadora. Deme un segundo, 9 por 10 a la 9, por, abro paréntesis, 0.15. Perdón, 11 por 10 a la menos 6. Todo esto al cuadrado por coseno de 30. Otra cosa, muchachos. Noté un error mientras revisaba el primero y el segundo parcial en alguna que otra cosilla. Asegúrense en que cuando metan cosas como coseno, asegúrense que estén trabajando en la unidad correcta. Si están trabajando en grados, que estén en grados la calculadora. Si están en radianes, que al menos asegúrense que pongan bien el radián, porque pasó que mucha gente estaba fallando y cuando reviso el cálculo resultó que era que, por ejemplo, tenían coseno de 30 y esperaban ustedes que fueran grados, pero tenían la calculadora en radianes. Entonces el cálculo al final le da mal, porque se están poniendo coseno de 30 grados en papel o en la fotografía, pero en la calculadora la metieron coseno de 30 radianes. Asegúrense que estén usando bien el ángulo correcto, porque sí, eso pasa mucho. Dividido entre 0.15 al cuadrado. Profe, una Ok, pregunta. ¿sí? Yo puedo tal vez primero sacar la magnitud del rayo y después hacer la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Sí, puede sacar la magnitud, pero tiene que hacer, si va a hacer sumatoria de fuerzas, así como así, va a tener que hacerla vectorial. Por eso les dije, vean la simetría del problema. Se cancelan las componentes X. No hay que trabajar en componentes X. O sea, podrían ustedes sacar las componentes X, pero de nada me va a servir para eso. Y de hecho, al final vamos a hacer eso, sumatoria de fuerzas. Al final siempre se reduce sumatoria de fuerzas. ¿Por qué? Porque al final estamos sumando esta Al fuerza final estoy con esta multiplicando fuerza. la fuerza, bueno, la ley esta de Coulomb con el coseno por, Porque la fuerza como tal es esta y esta otra. Si las componemos en componentes, esta fuerza acá tiene este componente X y este componente Y. Esta fuerza acá tiene esta componente Y y esta componente X. Esta componente X con esta componente X se cancela. En X no va a tener fuerza. La fuerza en X va a ser 0. Y en Y, ¿qué va a pasar? Tengo esta de acá, que es esta de acá, y esta otra, que también es esta de acá. Se suman. Al final va a quedarme 2 veces esto. ¿Sí entendieron eso? sí, Sí, creo que no, tal sí. vez. Ok. Digamos, estaban como todos a este lado, como tipo en sumatorias, igual a 0, y luego lo pasaste al otro lado, así fue. Básicamente sí. Simplemente uso el argumento de simetría. Eso ustedes lo pueden usar por simetría. Ustedes pueden decir por simetría, la componente X va a ser 0. Ni siquiera lo piensan. Todas las cargas son iguales, están equidistantes, los ángulos son demasiado bonitos. La sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Solo va a quedar la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Y qué es lo que tengo en Y? Exactamente 2 copias de la misma fuerza. O sea, 2 copias de este. Ok, entonces continuamos con el cálculo. Vamos a ver.
Creo que ya. Confírmenme, a ver alguien si saqué bien esto. Me dice mi calculadora que esto da. Perdón, pongámoslo negro. 3.81 por 10 a la 6 newtons. Vean que fue cargas muy pequeñas y aún así la fuerza de repulsión es enorme. Ah, no, está malo. Me faltó el cuadrado acá. Bueno, igual la fuerza de repulsión de 41 newtons es enorme. Profe, ¿no le falta multiplicarla por 2? Solo estoy sacando de momento una fuerza. Ok, de momento solo estoy sacando una de las dos componentes. Ahora muy bien, la fuerza total que siente la partícula de más arriba va a ser fuerza en Y de una de las dos más la otra fuerza en Y. O sea, 2 veces la fuerza en Y. Este 83.8 newtons es la fuerza total que siente esa partícula. Bueno, esa Profe, masita una cargada. pregunta. ¿Qué fue ¿Sí? exactamente lo que metí en la calco? Porque es que a mí me está dando diferente, entonces no sé si estoy haciendo algo mal. 9 por 10 a la 9 por 11 por 10 a la menos 6, todo eso al cuadrado, por coseno de 30, dividido entre 0.15 al cuadrado. Okay. Eso me 11 daría por... ¿Cuánto era el Q? 11 microcoulombs, 11 por 10 a la menos 6 coulombs. No, no sé qué estoy haciendo mal, profesor. Después veo que estoy escribiendo mal en la calco. Yo no confío mucho en esta calculadora. Si alguien más puede confirmarlo, porque ya me ha dado problemas esta calculadora. Es que no tengo calculadora, la calculadora a mi mano se me perdió. Entonces lo que estoy usando es un programa que simula una de ellas y ya me ha dado muchísimos problemas. A mí me da igual. A mí Igual a también. quien A mí también. ¿A mí? Al profe, sí. Sí. Ok. Ok. Bueno, entonces supondré que sí está bueno. Veamos a ver. Después de eso ya sacamos una de las dos componentes. La otra componente era igual, por lo tanto se multiplica por 2 o se suman como ustedes gusten y da 83.8 newtons. Esa sería la magnitud de la fuerza que está ejercida sobre esto. Podría ser que tenga la calculadora en radianes y por eso es que le da diferente, Ujú. ¿verdad? Eso puede ser un problema. Ok. Y la dirección de esa fuerza para esa partícula, voy a borrar acá. ¿Puedo borrar acá un toque? Pero ¿cuánto es lo total? ¿83 qué? ¿Coma 18 o 18? 8. Ok. 83,8. ¿Puedo borrar la parte de arriba? Por mí sí. Ok. Recuerden que esto va a quedar grabado y que pueden verlo en cualquier momento. Entonces, lo que voy a dibujar ahora solo va a quedar es la fuerza que va a sentir. Es esa. Esa dirección. La dirección es para esa partícula va a ser la dirección Y. Esta fuerza va a ser 83.8 newtons. Por simetría, la magnitud de las fuerzas sobre las otras partículas va a ser la misma. Siempre vamos a tener los 83 en este otro newtons y lo mismo para acá, 83.8 newtons. ¿Qué es lo que nos falta? Las direcciones. Ok. Por eso les dije que no es necesario estar calculando componentes por todo lado y estar haciendo el mismo cálculo una y otra vez. Por simetría, ustedes pueden encontrar muchísima información. La simetría nos dice que va a ser la misma magnitud.
¿Por qué? Porque es un triángulo equilátero y las cargas son la misma. ¿Qué es lo que nos falta? Las direcciones. Las direcciones pueden ser un poquito más complicadas, pero no imposibles. Voy a centrarme en esta. Esperen para dibujarlo bien. Si son muy buenos en geometría, pueden decir que de ahí sigue la misma dirección de la mediatriz. Creo que esa es la mediatriz. Realmente no recuerdo si ese era el nombre. Si no, van a tener que plantear ángulos y ver cómo sacamos esta dirección. Pero eso no es ningún problema. Voy a volver a dibujar todo, ¿les parece? Para no dejar tan cargado el dibujo. Entonces, tenemos un triángulo rectángulo. Un triángulo equilátero. Profe, volví a ¿Sí? hacer el cálculo este de la fuerza que da 41.9 y no sé por qué me da 4,191 por 10 de la 25. Bueno, hay un montón de números. O sea, es Puso, parecido, es recuerde que parecido. son 15 centímetros, que son 0.15 metros. Ujú. Sí, así. Ay, vamos a ver. Repasemos. Aún no he borrado la calculadora acá. 9 por 10 a la 9. Por, abro paréntesis, 11 por 10 a la menos 6. Al cuadrado. Todo lo que está dentro de ese paréntesis. Por coseno de 30. Dividido entre 0.15 al cuadrado. A no ser de que la calculadora me esté engañando, que ya me ha pasado, me da 41.9 newtons. Sí, sí, ya. Listo. Ok, No sé qué estaba poniendo mal. ok. La dirección va a ser el problema. Hay varias maneras. Ustedes pueden decir que si usan muy buenos argumentos de geometría, pueden encontrarla muy rápidamente. Por ejemplo, hay un argumento, pero no sé si ustedes lo conocen. ¿Saben cuánto es esta separación de estos dos? ¿Alguno? Es que yo no sé qué tanto se ve en el colegio ahora. Yo sé que removieron algunos temas del colegio y eso es un problema muy grave, porque cuando yo estuve, esa clase de argumentos de geometría sí se veían. Entonces eso es lo que no sé. ¿Saben cuánto es esa separación de ese ángulo que acabo de dibujar? Si lo saben, con eso ya sacamos todas las direcciones de las fuerzas. Si no, hay que empezar a plantear triángulos y rectángulos por todo lado y esperar a encontrar la dirección del ángulo. No, profe, yo no, al menos. No, esa separación 120 grados. ¿Sí pueden ver por qué son 120 grados? Profe, Bueno, que uno sacaba el ángulo central y después lo dividía entre tres, ¿no? exactamente. O sea, todo esto va a medir en un círculo y va a estar en 360 grados. Aquí hay 120 y aquí hay 120. Por lo tanto, 120, 120 y 120, todo eso es un triángulo equilátero, no tiene por qué ser diferente. Suman 360. Y ya, eso sería todo. Entonces, de aquí a aquí mide 120 grados. Entonces, esta otra fuerza estaría 120 grados a partir del eje Y esta otra fuerza estaría 120 grados a partir del otro eje Y. Ya con eso ustedes dan la dirección. Eso es absolutamente todo lo que hay que sacar. La otra sería sacar este ángulo de acá y dar esa fuerza a partir de este ángulo. Y lo mismo para acá. Hay varias maneras. Esa es una. No sé si se quieren quedar con esta, de 120 grados a partir del eje Y. Más 120 grados y menos 120 grados a partir del eje Y son las dos direcciones de las otras dos fuerzas. Yo creo que con eso sería más que suficiente. Si no, pueden encontrar este ángulo
y decir que son tantos grados a partir de este otro. ¿Alguna idea de cómo sacar este otro? Podemos sacarlo a partir de los 120 grados. Este ángulo acá es este mismo ángulo de acá. Si aquí hay 120, entonces de este lado tenemos 90. Y de este otro lado, que es este mismo, tendríamos 120 menos 90. Y esos son igual a 30 grados. O sea, 30 grados por abajo del eje X positivo para esta fuerza y para esta otra, 30 grados a partir del eje X negativo. Hay varias maneras. Casi todas son válidas. El otro camino posible es empezar a plantear triángulos rectángulos y empezar a jugar con ellos. Con el planteo de triángulos rectángulos ya les enseño cómo es. Entonces, así con lo de 120 sería como 120 respecto al eje Y positivo. ¿Cómo? Digamos, una fuerza, digamos así, con 120 sería 120 respecto al eje Y Ajá, positivo y el otro. al otro lado, ustedes solo dicen eso. En el otro, y por simetría también está a 120, pero del otro lado. Así, literal. Sí, eso es todo lo que ustedes ponen. Ok. En forma especular, en forma de lo que ustedes quieran decir. Ok. Si tuviéramos entonces, no supiéramos esos 120 grados, no es ningún problema. Tenemos esta situación. Hasta aquí estamos bien. Este es un triángulo rectángulo. Aquí hay 60 grados. Esta obligatoriamente tiene que medir 30 grados. Este ángulo de acá es el opuesto. Estos son 30 grados y ya. Ese es otro argumento que ustedes pudieron haber usado perfectamente. La otra forma de encontrar esos 30 grados. Entonces, vean que hay varias maneras de dar exactamente la misma fuerza. No tengo que matarme la cabeza haciendo muchos cálculos. Simplemente recordando alguno que otra cosilla de geometría, ustedes pueden encontrar rápidamente esas direcciones. Y es más, ni siquiera tienen que darlas en componentes. Ustedes pueden dejarla en forma de los 120 grados a partir del eje Y positivo, en ambos lados o en forma especular, como quieran decirle, o 30 grados a partir del eje X positivo y 30 grados a partir del eje X negativo, ambos hacia abajo. Y cuando nos piden direcciones o así, casi siempre va a ser en triángulos equiláteros o eso puede ¿Cómo? Es que cambiar. casi no lo escucho. Que cuando nos pidan dirección o así, casi siempre va a ser en triángulos equiláteros o En figuras varía. puede variar. Ok. Puede ser una figura como un cuadrado, vea el número 15. Podríamos hacer como con las figuras posibles. ¿Puedo hacer el 15? Sí. Profe, ¿verdad que en este caso la fuerza de arriba estaría sobre el eje Y? Exactamente. Vean que el 15 ni siquiera tiene la misma carga para todo mundo. Una es positiva y la otra es negativa. Podemos tener incluso el caso en que las cargas no sean las mismas. Pero eso es más complicadillo. Casi siempre vamos a usar cargas más o menos que queden parecidas. No quiere decir que se puedan usar cargas que no sean iguales. Podemos tener ese caso. Ok. Voy a borrar y vamos a hacer el 15. Dice el 15. Repito el problema 14. Bueno, el problema 14 dice, una carga de 6 milicoulombs se coloca en cada esquina de un cuadrado de 0.1 metros de lado. Determina la magnitud y dirección de la fuerza sobre cada carga. Bueno, el número 15 en realidad lo que dice es que vamos a tener casi lo mismo, solamente que dos de esas cargas van a ser negativas y las otras dos van a ser positivas. Vamos a tener así. Un cuadrado. Voy a dibujar las cargas de otro color. Así. De este lado vamos a tener menos 6 milicoulombs. Menos 6 milicoulombs.
De este otro vamos a tener positivo más 6 milicoulombs, más 6 milicoulombs. Profe, no es necesario, digamos, como transformar esa carga, bueno, a solo coulombs y no mili. Esto es para ponerlo en el dibujo. En el cálculo, obviamente, ustedes tienen que poner mil y son 10 a la menos 3. Recuerden Ok. eso. El cálculo es muy importante, que ahí sí ustedes pongan la unidad correcta para que todo calce con el sistema internacional. Ok. La distancia es 0,1 metros. O sea, es un cuadrado, 0,1 metros. Muy bien. Determina la magnitud y dirección de la fuerza sobre cada carga. Es la pregunta. Vamos a usar exactamente el mismo argumento que usamos antes. Entonces, vamos a ver con qué dibujo esto. Voy a dibujarlo con color amarillo. Voy a centrarme en esta carga de acá. Y después voy a repetir el mismo argumento de simetrías para las otras cargas. Vamos a ver. Con la carga de abajo, de los 6 milicoulombs, ¿cómo va a ser la fuerza? ¿Repulsiva o atractiva? Atractiva. Atractiva, por lo tanto tiene que ir hacia abajo. Con esta otra carga de acá, ¿cómo tiene que ser la fuerza? Y atractiva también, ¿no? Muy bien. Y tienen la misma magnitud, pero la dirección es diferente. ¿Y la última fuerza que queda? Con esta de acá, repulsiva. Por lo tanto, va en esta dirección. Y no tiene la misma magnitud de las otras dos fuerzas. Voy a ponerle etiquetas. Voy a ponerle fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3. ¿Les parece? Entonces calculemos la magnitud de la fuerza 1. Es la misma magnitud de la fuerza 2. Pero no es la misma magnitud de la fuerza 3. La fuerza 3 habría que calcularla. Concentrémonos de momento en fuerza 1 y fuerza 2. Tienen direcciones diferentes. En este caso sí vamos a tener que usar componentes X y Y. No nos queda de otra, pero al menos podemos encontrar rápidamente esas componentes. Centrémonos en esta fuerza 1. Solo magnitud, o sea, es una cantidad positiva. K, Q1 en valor absoluto por Q2 en valor absoluto. Y Q1 y Q2 en valor absoluto son la misma. Dividido entre la distancia que los separa al cuadrado. R1 al cuadrado. Le pongo R1 porque va a haber un R1 y un R2. R1 en este caso va a ser 0,1 metros. 9 por 10 a la 9 por 6 por 10 a la menos 3 al cuadrado por 0,1 al cuadrado. Vamos a ver cuánto da esto. 9 por 10 a la 9 por 6 por 10 a la menos 3. Todo esto al cuadrado. Dividido entre 0,1 al cuadrado. ¿Alguien me puede confirmar cuánto da si les dio 32.4 por 10 a la 6 newtons? ¿Da tanto? A mí me da igual. También. Igual, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Está muy alto. Vean que las fuerzas son muy grandes. Eso, sí. Sí, no hay ningún error por acá. Ok. Entonces, esa fuerza, según mi calculadora,
dice que da 32.4 por 10 a la 6 newtons. Esa es la magnitud de la fuerza 1 y la magnitud de la fuerza 2. La fuerza 1 como tal, en forma de vector, va a ser la magnitud. ¿Y la dirección cuál sería? En el caso de que pongamos en componentes X y Y. ¿Qué vectorcito Negativa. unitario tiene que ir? ¿Cuánto? J, J, pero está yendo en Menos J. J negativo. menos J. Muy bien. Ajá. ¿Y fuerza 2? Menos I. Menos I. Muy bien. Es la misma magnitud de la fuerza 1. Entonces, aunque le ponga menos fuerza 2, le voy a borrar acá. Tiene la misma magnitud, fuerza 1. Y la dirección es menos I. Ya, eso es un vector como tal. Y recuerden, las I's solo se suman con las I's y las J's solo se suman con las J's. Y eso queda ya en componentes rectangulares y se queda al final así. La fuerza 3 va a ser la problemática. Esa fuerza 3 sí vamos a tener que sacarle componentes, X y Y. Tienen que recordar todo lo de vectores de la primera parte. Ok, alguien tenga en stand-by ese valor porque tengo muy mala memoria y a veces se me olvidan las cosas. Voy a borrar acá. Profe, una duda. Sí, claro, antes de que borre. ¿Verdad que la fuerza 1 y la fuerza 2 se cancelan porque hay otras actuando como en dirección opuesta, con la misma No, magnitud? no, Pero digamos, si las relaciono con las otras partículas. no. Esta fuerza 1 y esa fuerza 2 están actuando sobre la partícula de esa esquina. Si yo tomara esta otra de acá, esta va a sentir una fuerza atractiva hacia arriba, una fuerza atractiva hacia acá y una fuerza repulsiva en esta dirección. Y están actuando sobre un punto diferente, están actuando sobre la partícula de esta otra esquina, no están actuando sobre lo de arriba. Ahora, como tal, el cuadrado entero puede que sí, el cuadrado entero, su centro de masa o su centro de carga no va a sentir ninguna fuerza. ¿Por qué? Porque las fuerzas en total del cuadrado entero sí se van a cancelar si fuera un cuerpo rígido, pero esto no necesariamente es un cuerpo rígido, esto solamente son partículas que están puestas en ese punto y lo que me están preguntando como tal es la fuerza eléctrica que están sintiendo esas cargas. O sea, en este momento de la historia, esas cargas solo van a sentir esas fuerzas y punto. O sea, no se van a cancelar. Esta fuerza acá no va a cancelar esta fuerza acá, porque no están actuando sobre la misma partícula en ese momento. A mí me están preguntando solo sobre esta partícula, solo sobre esta partícula, solo sobre esta y solo sobre esta. Si fuera el conjunto entero, sí. El conjunto entero, todas las fuerzas se cancelan. Como cuerpo rígido, su centro de masa no va a sentir absolutamente nada. Pero no nos están preguntando eso, nos están preguntando específicamente esta y esta, por separado. En conjunto sí, se cancela todo, por separado no se cancela nada. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Ok, con gusto. Voy a borrar acá. No, mejor solo borro lo que escribí y voy a borrar todo. Ujú. Con esto es suficiente. Ahora nos toca el R2, esta distancia de acá. La voy a llamar R2, ¿por qué? Porque no se me ocurre un mejor nombre. ¿Cómo obtenemos esa distancia? Triángulos ¿Alguna idea? especiales. ¿Cómo? Triángulos especiales. Puede ser. ¿Qué triángulo Pitágoras. especial es? Esa es otra opción. Las dos opciones son válidas. R2 en forma de Pitágoras, que es lo más fácil. El cateto 1, 0,1 al cuadrado,
más el cateto 2, que es exactamente el mismo. O sea, 2 veces, ay, perdón, 0,1 raíz de 2. Esa es una forma de poner un triángulo especial. La hipotenusa es raíz de 2, el valor de alguno de esos catetos, cuando son el mismo cateto. Otra manera, esto es un ángulo de 45 grados. Esto también es un ángulo de 45 grados. Pudieron haber usado trigonometría para encontrar eso. La misma historia, es un triángulo especial, es un triángulo de 45 grados. Y llegamos exactamente a lo mismo. Muy bien que se acuerden todo eso de triángulos especiales, los triángulos de 45 grados y el 30-60. O, si no se acuerdan de ellos, siempre existe Pitágoras. Y analizar un poquito de la trigonometría del sistema. Profe, Cualquiera de las dos. me perdí. Digamos, ¿para qué está sacando ese R2? ¿Cuánto es la distancia entre esta partícula y esta otra? Pues R2. R2. Y la ocupamos para sacar. La fuerza. Exactamente. Pero no había dicho como que, algo había dicho usted de que se utilizaba R1 y no sé qué. Por eso es que me R1 perdí. R1 es el 0,1. Ujú. Ese R1 se sacó para usar la fuerza de entre estas dos partículas. También es el mismo R1 que está acá, para sacar la fuerza de esta con esta. Pero Ok, esta pero acá ya entendí. y esta acá no tienen el mismo R1. Sí, ya. Ok. 0,1 raíz de 2. Esto da R2 da 0,14. 14,1. Pongámosle con 3 decimales. 14,1 centímetros. Eso sería la distancia R2. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Fuerza 3 en magnitud es igual a K1 por Q1, valor absoluto, por Q2, que es la misma, entonces se multiplican al cuadrado. R2 al cuadrado. Empezamos de la misma manera. 9 por 10 a la 9 por 0. Perdón, ¿cuánto eran? 6 milicoulombs. 6 por 10 a la menos 3. Todo esto al cuadrado. Dividido entre 0,141 al cuadrado. Su magnitud, ¿alguien me la puede confirmar? 16,3 por 10 a la 6 newtons. 16,3. Sí, a mí me da igual. Igual, perfecto. Ahora sí, voy a borrar ese cuadrado de ahí. ¿Puedo borrarlo ya? Perdón. Era solo borrar el cuadrado. ¿Puedo borrarlo? ¿Alguien le va a tomar pantallazo o algo así? Por mí está bien, profe. Ok. Dejaré de momento solo la magnitud. El examen creo que me lo pasan mañana. Cualquier cosa, si está muy largo, le consideraré decirle al coordinador a ver si se elimina o se le alguna pregunta o si damos unos minutos de más. Va a quedar para 3 horas oficialmente, así que los minutos de más estarían después de las 3 horas. Pero serían solamente unos minutos como para que le tomen foto y puedan subir. Y tengo que darles, por cierto, la corrección a uno de los videos. Se me olvidó decirle, ahora alguien me acuerda que no se me puede pasar esto. Ok.
tenemos esta fuerza. Voy a dibujar el cuadrado un poquito más pequeño. Y esta fuerza está en esta dirección. Esto lamentablemente hay que sacarlo por componentes. Voy a poner la fuerza en otro color. Tenemos esta fuerza y tenemos esta fuerza. Fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. Creo que ese fue el orden que yo le di, ¿verdad? Sí, profe, ese fue el orden. Ok, esto se tiene que sumar por componentes obligatoriamente. O sea, la fuerza 3 hay que descomponerla en componentes. ¿Cuánto es este ángulo? 45. Perfecto. Si hacen esto, tienen casi todos los puntos de la pregunta, porque ya casi tienen la pregunta lista. Fuerza 3, en forma de vector. Recordemos que todos estos son vectores, no le podemos quitar la característica de vector. 45. Fuerza 3x y fuerza 3 en y. No es una multiplicación, es que es el subyeno. Me va a costar escribirlo aquí con este lápiz. Entonces, esto sería fuerza 3 coseno de 45 grados. La magnitud de la fuerza 3 y esta es la misma historia. Ambos están yendo en las direcciones positivas, por lo tanto, ambos son positivos, ambos componentes. Fuerza 3, coseno de 45. Pues multiplicamos por coseno de 45. Y dice que me da 11.5 por 10 a la 6 newtons. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Sí, no, tal vez. Sí, profe, todo bien. Perfecto. Ok, ¿qué es lo que queda ahora? Hacer sumatoria de fuerzas en X y hacer sumatoria de fuerzas en Y. Recuerden, las X se suman con las X, las Y se suman con las Y. Este quedó positivo. La componente de esta va a ser negativa. La componente de esta va a ser también negativa. Una pregunta, allá arriba que puso de F3Y es seno, ¿no? Ah, sí, perdón, Sen. Ah, ok, es que dije que los dos son cosenos, no En, re- entendí. en realidad es lo mismo. Voy a haber usado este ángulo de acá. En realidad es que estaba pensando en ese ángulo y por eso le puse coseno. No puede pensar siempre en el ángulo que uno quiere realmente. Pero igual, coseno de 45 y seno de 45 al final son lo mismo. Si se acuerdan de eso, ¿verdad? Seno y coseno de 45 grados son el mismo. 11,5 por 10 a la 6 newtons. Esa igual. Ok, ya tenemos todo esto. ¿Qué es lo que nos queda? Hacer sumatoria de fuerzas. Voy a borrar la parte de abajo. ¿Me pueden acordar cuánto daba la fuerza 1? Bueno, la magnitud de la fuerza 1. 32,4 por 10 a la 6. 32,4, ¿da tanto? Sí, Sí, tienen razón. Bueno. Entonces, sumatoria de fuerzas en X. Vean que al final la sumatoria de fuerzas en X va a ser la misma sumatoria de fuerzas en Y. Dan exactamente lo mismo, porque todas las componentes son iguales. Eso es una simetría. No tengo que hacer la sumatoria de fuerzas 2 veces. Entonces, me voy a enfocar de momento en la sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X es F3X, que es la positiva, menos F2 en X. $11.5 por 10 a la 6 menos
32,4 por 10 a la 6. Eso daría 11,5 menos 32,4. 20,9. Profe, esta se resta, la F2, porque está para el otro lado, ¿verdad? O Exactamente, sea, es un negativo. exactamente. Y ya. Es lo mismo para la sumatoria de fuerzas en Y. Esto nos dice, ¿puedo borrar la parte de arriba? Sí, Sí, ok. Esto nos dice algo. La fuerza que siente la partícula esta con la que yo estaba enfocada está dirigida. Primero, como tienen la misma componente, el ángulo va a ser 45 grados. Va a estar relacionado con el 45 grados. No es que va a ser 45 grados, es que está relacionado con 45 grados. Yo estaba enfocado en esta partícula, ¿recuerdan? Entonces la fuerza que ella siente, la fuerza neta total, va a ser acá. Fuerza total sobre esta. Con 45 grados. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Sacar la magnitud de la fuerza, porque es lo que nos piden. Determine la magnitud y dirección de la fuerza sobre cada carga. Tengo las componentes de la fuerza. La componente 1 o la componente X es esta, y la componente Y tiene la misma magnitud. Perdón, porque la fuerza neta va a ser igual a raíz de la fuerza neta en X al cuadrado más la fuerza neta en Y al cuadrado, o sea, raíz de 20,9 al cuadrado más negativo en el interior, pero el negativo no importa porque se va a cancelar, más, abro paréntesis otra vez, el negativo, pero el negativo nuevamente no va a contar, 20,9 al cuadrado a megacoulombs. Perdón, meganewtons. esa Solo si- fuerza total es lo mismo que fuerza neta, ¿verdad? Exactamente, fuerza neta y fuerza total es lo mismo. Voy a ponerle fuerza neta. Y le quité el por 10 a la menos 6 porque eso al final sale a factor común y puedo usar en realidad en unidades de meganewtons. Siempre se puede hacer eso. Vean que esto al final se reduce a 20,9 por 10 a la 6 raíz de 2 newtons. ¿Por qué? Porque sigue cumpliendo las mismas reglas de geometría de triángulos. Recuerden que los vectores y los triángulos están relacionados por la geometría. Ambos, en la raíz, ambos están negativos. O uno está positivo y el otro negativo. Ambos están negativos, es que al menos no me cabía mucho. Ahí está, menos 20,9, pero al cuadrado. Como están entre paréntesis al cuadrado, el negativo al final se va a cancelar. O sea, da lo mismo si le ponen el negativo o no. El negativo por dentro se cancela con el cuadrado. Entonces, el resultado de esto, voy a borrar acá. La fuerza neta, la fuerza total va a ser 20,9 por raíz de 2. 29,5. 29,6 le voy a poner. Por 10 a la 6 newtons o 29,6 meganewtons. Como quieran ponerlo en unidades. Pueden ser, recuerden que pueden usar unidades de megas si es necesario. Ya es la magnitud. Y la dirección, 45 grados respecto al eje Y negativo. Esa sería la dirección sobre esa fuerza. ¿Tengo que repetir el mismo cálculo para todas las demás partículas? No.
De hecho, por simetría, esta otra también va a sentir lo mismo hacia acá. No importa que esta otra partícula tuviera un signo diferente. Vea que ella hubiera sentido una fuerza para allá, una fuerza para allá. Voy a ponerlos con colores diferentes. Las fuerzas individuales van a ser para allá y para allá. La fuerza neta, que es la que escribí en negro, es la misma magnitud, 29,6, y la dirección también 45 grados, pero en el otro punto. Lo mismo para este y lo mismo para este. Siempre apuntando hacia el centro del cuadrado. Ustedes incluso pueden decir 29,6 apuntando hacia el centro del cuadrado. Todas las fuerzas siempre apuntan, todas las fuerzas totales sobre cada partícula apuntan hacia el centro del cuadrado. Esa es otra manera de describir la dirección. Y eso estaría bueno. ¿De acuerdo? Sí, no, tal vez. Más o menos. Sí, sí, profe, todo bien. Vean que al final no era tan complicado. Se hace largo, pero no es complicado. Si tienen mucho orden, es nada más de ir siguiendo el orden. Esta es un poquito más complicada que la anterior. ¿Por qué? Porque en este no se cancelaban componentes, pero quedaba fácil. Les dejo como tarea hacer el 16. ¿Puedo borrar acá? Por mí sí. Ok. Nadie ha dicho nada. Voy a borrar acá. Entonces, el 16, ese va a ser su tarea. El 16 no va a quedar simétrico. Dice, en cada esquina de un cuadrado del lado L hay cargas puntuales de magnitudes Q, 2Q, 3Q y 4Q. Determine la fuerza sobre la carga de 2Q y la de 3Q. Ella está dada por esta forma. Este es Q, 2Q, 3Q y 4Q. La separación entre ellas, L, 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 L. Le piden la magnitud de la fuerza que siente 2Q y la fuerza que siente 3Q. En este caso no va a quedar para nada simétrico, tienen que hacerlo por componentes, es más complicadillo, pero eso se parece más a lo que podría venir en el examen. Se los dejo a ustedes, es parecido al problema anterior, solamente que no va a quedar simétrico. Lo van a tener que hacer por componentes y van a tener que encontrar el ángulo. Muy bien. Las de campo eléctrico se hacen relativamente parecidas. Voy a borrar acá. Las de campo eléctrico son muy, muy parecidas, simplemente se simplifican, no hay que ir considerando diferentes cargas. Veamos a ver. Entonces en la 15, ¿cuál fue la que nos dejó de tarea? 16. 16. Ajá. Habría que hacer, no, como no va a quedar simétrico, sí habría que hacer para una carga y luego para la otra. O sea, habría que hacer lo que acabamos de hacer 2 veces. Habría que hacer, sí. En este caso, como no queda simétrico, tienen que hacerlo todas las veces que se les está pidiendo. Ok, y podría mandar como la solución al grupo para más o menos guiarnos. Puedo buscar el solucionario del libro y mandárselos. Ok. El solucionario se encuentra súper fácil. Como consejo, para no solo este curso, sino también para todo el que quieran, muchos de estos libros tienen solucionario. Nada más es de buscarlo en internet. No les garantizo que lo puedan encontrar en español. Casi siempre, si existe solucionario, está en inglés. No todos los libros tienen solucionario, pero los libros iniciales casi todos tienen solucionario. Siempre mientras más avancen en la carrera, menos solucionarios van a encontrar de libros. Cada vez va a costar más. Pero al menos una que otra persona publica soluciones de problemas de algún libro. Al menos una solución de algún problema puede estar. Por ejemplo, si están llevando
no sé, algún curso de química. ¿Cuántas químicas llevan ustedes? Como el mínimo 4. Varias, Ok. la verdad no estoy segura, sí. Digamos que ustedes, el único libro de química que conozco, el Brown. El Brown tiene solución, tiene solucionario, lo pueden encontrar en internet súper fácil. Digamos que supongamos que sigan usando el Brown. Digamos que están en química 2 y están usando el Brown. Y X día tienen problemas con, no sé, velocidad de reacción química. Cinética química, no me acuerdo cómo era que le decían. Pueden encontrar las soluciones de X problema buscando nada más Brown Solutions en internet. Ay, perdón, se me desconectó esto un toque. ¿Siguen la llamada? ¿Aló? Sí. ¿Aló? Sí. Ah, bueno. Es que se me apagó un toque la tablet. Muy bien. Los de bueno, como les decía, pueden encontrar las soluciones de esos libros muy fácilmente. Cuando ya estén más avanzados van a encontrar que los solucionarios de libros va a ser cada vez más difícil, pero por lo menos para estos iniciales son muy fáciles de encontrar. El problema es que van a estar en inglés, pero se puede seguir fácilmente el procedimiento que están usando. Muy bien. Estaba buscando a ver qué problema hacíamos. Creo que les pasé el 37. Estaba el 37 entre los que yo les pasé, ¿verdad? Sí. Determina el campo eléctrico en el origen de la figura que está presente ahí debido a dos cargas. Repite la operación, pero haciendo la carga B invirtiendo su signo. Tenemos dos cargas, más Q y menos Q. Y tenemos un triángulo equilátero. Ese es el eje coordenado que nos están dando la figura. Tenemos dos cargas. Una carga A, que está acá, de carga más Q. Y una carga B, que está por acá, de carga menos Q. Perdón, de carga más Q. Forman un triángulo equilátero. Aquí L y aquí L. Y nos piden el campo eléctrico en el origen. Ahí no hay ninguna carga. Y aunque hubiera una carga, no nos afecta. Esa carga no nos hubiera afectado para calcular el campo eléctrico en ese punto. Hay dos maneras. Ustedes pueden decir que pueden poner una carga de prueba Q minúscula y calcular la fuerza neta sobre esa carga Q minúscula y al final dividir esa fuerza neta entre Q minúscula. Pero es el procedimiento largo. Nosotros tenemos una expresión directa para el campo eléctrico. El campo eléctrico, K, Q, R cuadrado, y un vectorcito unitario que nos diga la dirección de donde está yendo ese campo eléctrico, ¿verdad? Este vectorcito unitario S siempre es saliente de la carga. Y la carga tiene signo. Podemos hacerlo de esta manera o podemos hacerlo simplemente viendo la geometría. Yo creo que la manera más sencilla para ustedes es ver la geometría desde el dibujo. Entonces hagámoslo eso, hagámoslo viendo la geometría del dibujo. Esta carga Q es positiva, ¿verdad? La carga A. Entonces el campo eléctrico de la carga A es saliente. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Por lo tanto, este campo eléctrico estaría en esta dirección. Y el campo eléctrico, voy a llamarle E1, de esta otra carga Q, también es saliente. Y estaría en esta otra dirección. Ese es E2. Muy bien. ¿Cómo encontramos entonces esas direcciones? Sería el único detalle. Primero encontremos la magnitud de E1. E1 es igual a K, valor absoluto de Q, entre la distancia al cuadrado. Esa distancia ya de hecho ya no nos las dan. Es E. Y ya eso sería todo. Bueno, casi todo. Q es positivo o negativo. ¿Aló? Positivo. Positivo.
Positivo, muy bien. Entonces, del valor absoluto sale positivo. En realidad siempre saldría positivo. ¿Qué pasa con la carga B? La carga B también es la misma historia. Tendría la Tiene misma la, magnitud. tiene la misma magnitud, es la misma magnitud para esta otra. Vean que ustedes pueden usar siempre argumentos de simetría para encontrar rápidamente cosas. No tienen que volver a repetir el mismo cálculo una y otra vez. Tienen igual magnitud, direcciones diferentes, pero la misma magnitud. ¿Cuál es la dirección del E1? Menos J. Menos J. Menos J, muy bien. E1 es igual a magnitud y vectorcito unitario menos J. ¿Qué nos queda? Encontrar el ángulo. Hay varias maneras de encontrar el ángulo. El más fácil, un compañero antes lo sugirió. Usar ángulos opuestos, ¿se acuerdan? ¿Este ángulo cuánto es? 60. 60. ¿Y por qué 60? Porque es un triángulo equilátero. Muy bien. ¿Y cómo sé que es un triángulo equilátero si en ninguna parte me decían que era un triángulo equilátero? Porque todos los lados son iguales. Perfecto. Todos los lados son iguales, obligadamente es un triángulo equilátero. Y siempre tienen 60 grados. Por lo tanto, por ángulo opuesto, este es 60 grados. Entonces ya con eso puedo encontrar la magnitud, la dirección del campo eléctrico en 2. Hay dos maneras. La pregunta como tal dice, determina el campo eléctrico vectorial, o sea, E en forma de vector en el origen. No nos están diciendo magnitud y dirección. O sea, podemos dejarlo en componentes X y Y. Podemos encontrarlo al final, esas componentes. La magnitud y la dirección, pero el problema como tal solo nos están diciendo, encuentre el campo eléctrico E en forma vector. O sea, no hay necesidad de pasarlo a magnitud y dirección. Podemos dejarlo siempre en componentes rectangulares. Entonces, ya tenemos un campo eléctrico. Nos falta el campo eléctrico E2. Es el problemático. ¿Puedo borrar el dibujo para hacer campo? Sí. Sí, muy bien. Voy a hacer una parte del dibujo nada más para podernos guiar. Aquí está E2. El ángulo era 60 grados. Tengo que encontrar los componentes de este vector obligadamente. Este es EY. Y este otro es EX. 2. Entonces, ambas componentes son negativas. E2Y sería igual a menos la magnitud de E2, o sea, la magnitud de la hipotenusa, que ya la tenemos, es esta. Coseno de 60. ¿Pueden ver por qué es el coseno de 60? ¿Aló? Porque es la adyacente al ángulo. Exactamente, recuerden, ustedes no se casen diciendo el X va con el coseno y el Y va con el seno. Eso no puede ser así. Ustedes tienen que fijarse en la geometría siempre. No saben qué ángulo se está usando. Si ustedes dicen eso, las componentes están mal. Es el mayor error que cometen los estudiantes de física 1, diciendo que X siempre es con el coseno y Y siempre con el seno. Y ustedes no van a cometer ese error. Ese error, ustedes no, lo primero que van a hacer es que van a fijarse dónde está la posición del ángulo. Saben la posición del ángulo, ya pueden usar correctamente la figura la función trigonométrica que deben de usar. Y como es va hacia abajo, le pongo el negativo.
esta vez el signo menos se lo voy a poner desde adentro. Entonces, coseno de 60 es un triángulo especial. Coseno de 60 tiene un valor cerrado, no es, bueno, un valor fácil de encontrar, que es un medio. Eso es igual a menos E2 medios. Voy a borrar acá. Esto es igual a menos K, Q, 2L cuadrado. Y E2X, seno de 30 grados, ¿se acuerdan cuánto era? Perdón, seno de 60 grados. Raíz de 3 sobre 2. Si tienen problemas con eso, igual lo pueden meter en la calculadora, seno de 60, raíz de 3 sobre 2. Ok. ¿Puedo borrar por acá? Voy a borrar abajo. Y voy a borrar esto. Solo voy a dejar esto de acá. Entonces hay que sumar vectorialmente estas componentes. E total en X, ¿cuánto va a ser? Solamente está influyendo E2 en X. Entonces menos K, Q, sobre 2, L cuadrado. E total en Y, influye la componente de acá y la componente de acá. E1Y más E2 en Y. Vean que el signo esta vez se lo dejé por dentro. Ustedes pueden siempre jugar con eso. Siempre, ustedes pueden poner el signo por dentro o el signo por fuera de la E. En este caso yo lo quise poner por dentro. Puse que E1Y y E2Y intrínsecamente son negativos. Menos K, Q, L cuadrado. Y E2Y. Ay, no, perdón. En X me equivoqué. En X era raíz de 3 sobre 2. Y este otro es menos K, Q, 2L cuadrado. Profe, en el E2Y le dio menos un medio. En Y, sí, coseno de 60 es un medio. Ok. Creo que sí lo que tengo mal la calco porque no me da eso. O sea, puse coseno de 60 y me da 0,58. Su calculadora está en radianes o en gradianes. Sí, seguro. Recuerde que el seno y el coseno son, perdón, los triángulos de 30 a 60 son valores conocidos, entre comillas. No se preocupe porque a mí siempre me enredaron eso, pero recuerden que, que esos dan siempre valores bonitos que usted puede encontrar. Si la calculadora no le da bien eso, es porque estaba en otra cosa que no era grados. Si no saben qué está su calculadora, usted puede hacer lo siguiente. Ponga, por ejemplo, coseno de 90. Coseno de 90, eso debe dar 0 en 90 grados. En radianes no le va a dar jamás 0. O y tampoco en gradianes. Entonces, Sí, ya me di cuenta que estaban gradianes. Ya lo puse, ya la cambié. Para ponerlo bien, lo que hace es que si es una calculadora Casio, le da Shift 9, me parece. Shift nos dice CLR y le da, eso es para limpiar la calculadora y limpia todo. Clear all. Ok. Esto de acá que tenemos aquí abajito, eso se puede sumar fácilmente. Eso sería menos 3K Q entre 2L cuadrado.
Y ya, eso sería todo. Ya tenemos las componentes del campo eléctrico. Esto es suficiente para dar la respuesta. ¿De acuerdo? Sí, profe, pero déjelo un momento, por favor, para copiarlo. Ah, ok. Les dejo a ustedes la parte B. La parte B lo que dice es, en la carga B, en lugar de tener la positiva, la ponen negativa. Y es repetir el mismo proceso. En lugar de que el campo eléctrico en la carga B sea saliente, ahora va a ser entrante, porque la carga B ahora es negativa. Pero lo que van a encontrar es que van a ver que la magnitud en X cambió de dirección. La magnitud Y del campo eléctrico total, una va a ser positiva y la otra va a ser negativa. Y la componente Y de ese campo sí va a ser ligeramente diferente. Pero la componente X del campo, lo único que es que va a invertir de posición. En lugar de ser negativa esta, va a ser positiva. En este otro caso, van a encontrar que para la otra parte se invierte el signo. Entonces esa suma va a dar diferente. Listo, profe, gracias. Listo. Ok. Me parece que en el video, lo que no les he dicho, ¿puedo borrar ya? Sí, profe. Por mí sí. Sí, no estoy muy seguro, pero alguien me dijo que había un video, todavía no me he sentado a revisarlo, que el campo eléctrico del plano cargado, creo que se los puse mal. Si tenemos un plano eléctrico cargado, con densidad de carga sigma, el campo eléctrico arriba, voy a ponerlo positivo. El campo eléctrico arriba va a ser voy a ponerlo magnitud. Sigma entre 2 epsilon 0. Yo creo que solo le puse sigma entre epsilon 0. Y está dirigido hacia arriba sobre el plano. Si está hacia abajo, bueno, si estamos por debajo del plano, el campo eléctrico está dirigido abajo y es sigma sobre 2 epsilon 0 en esta dirección. Este de aquí es en esa dirección, este otro aquí abajo es en la dirección de abajo. Me parece que el 2 me lo comí por cualquier cosa. Cualquier cosa, voy a dejar el comentario en el video de que que el campo eléctrico de ese lleva un 2 por cualquier cosita. ¿De acuerdo? Profe, en ese mismo video había un ejemplo con dos planos grandes, como uno encima de otro. Sí. Ahí también hay que ponerle el 2. Sí, habría que ponerle el 2. Sí me comí el 2 entonces, ¿verdad? Hagamos ese ejemplo de nuevo. El ejemplo es súper fácil. Los dos tenían el mismo signo del plano. No, uno era negativo y otro positivo. Ok. El de arriba era positivo entonces, creo. Sí. Más sigma. Menos sigma. Ok. Voy a dibujar E1 y E2. E1 es el campo eléctrico en este plano, está dirigido hacia arriba. Y va a ser sigma 2 epsilon 0 y voy a poner hacia arriba que es el componente Y, pongámosle más J. Por debajo, este E1 va a ser en forma vector sigma 2 epsilon 0 menos J. Ok, para el plano de abajo le voy a poner E2. El campo eléctrico está en esta dirección.
siempre es entrante, entonces E2 va a ser igual a sigma 2 epsilon 0 menos J. Y en este otro, E2 es igual a sigma 2 epsilon 0 más J. Sin embargo, todavía existe el campo eléctrico 1. El campo eléctrico 1 sigue teniendo la dirección de abajo. E1 es igual a sigma 2 epsilon 0 menos J. Si hacemos la suma de campo, y lo mismo para el arriba. E2 es igual, perdón. E2 es igual a menos, va hacia abajo, sigma J 2 epsilon 0. Ok, si sumamos los campos eléctricos por encima de este plano, o sea, tenemos este plano y hacemos el campo eléctrico total por encima del plano, en esa región, este campo se cancela con este campo, da 0. Lo mismo para abajo, por debajo del plano, en esa región, el campo eléctrico total es 0. Y en la región intermedia, el campo eléctrico es constante, es igual a sigma epsilon 0. Vean que el medio y el medio se cancelan, bueno, terminan haciendo 1, se cancelan, dirección menos J. ¿Todos de acuerdo? Es el campo eléctrico total, o campo eléctrico neto. Lo mismo acá, y lo mismo acá. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Bueno. Quiero hacer Profe, uno de... ese epsilon 0 es un número que ya ustedes, o sea, ya nos dan. O Sí, tenemos que claro. sacarlo. Es la permeabilidad del vacío. Ok. Y yo, o sea, yo lo vi, pero no salía como el dato en el video, 8.85 entonces. 8.85 por 10 a la menos 12. Unidades del sistema internacional. Tienen las unidades inversas de la K. Si K era Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, este tiene que ser Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Es que la K Ok, profe, realmente no es gracias. la unidad más conveniente. De hecho, la unidad más conveniente casi siempre es, dice que ese tiene que salir. ¿Usted era quien estaba grabando? No, soy yo. Ah, ok. Bueno, cualquier cosa, más tarde subo el video. Quiero hacer ahora un problemas de espejos. Ya con campo eléctrico ya se sienten más confiados. Muchachos, los que quedan, ¿se sienten más confiados ya con campo eléctrico? Sí, profe. Ok. Profe, ¿y sería lo mismo si fueran 2 barras cargadas? El campo eléctrico también se suma, solamente que tienen que sumar muy bien con 2 barras cargadas. Las barras, o sea, las líneas de carga no son tan sencillas de sumar porque de ahí tienen el campo eléctrico de un plano cargado es constante en todo el espacio. El campo eléctrico de una línea cargada no es constante en todo el espacio. Va a depender de la distancia sobre la línea. Entonces ustedes tienen que sacar la distancia sobre la línea, por ejemplo. Voy a borrar acá. Voy a hacerlo aquí en pequeñito. Tenemos 2 líneas de infinitas. Voy a hacer la vista superior, o sea, la vista desde arriba. Aquí viene la línea, aquí viene la otra línea, y yo quiero el campo eléctrico, digamos, sobre este punto. Entonces ustedes tienen que calcular esta distancia y calcular esta distancia.
O si yo lo quiero en este punto, la misma historia. Tiene que calcular esta distancia y esta distancia. Entonces sigue siendo la misma historia para todos ellos. Muy bien. Entonces vamos a ver qué sigue. Ah, sí, quería hacer problemas de óptica. Vamos a ver. Los de óptica igual, óptica geométrica es de verdad mucha geometría. Lo único que ustedes tienen que hacer es ir encontrando ángulos por todo lado. O ubicando dónde era que iban a estar las posiciones de cada una de las partículas. De los rayos. Voy a borrar acá. Hagamos el 7 de los problemas que le pasé. Un calentador solar, en realidad, un espejo cóncavo que apunta al sol, enfoca los rayos solares a 18 centímetros frente del espejo. ¿Cuál es el radio de la superficie esférica del espejo? Muy bien. Entonces nos dicen que tenemos el sol. Y hay un espejo por acá. El sol está extremadamente largo del espejo. Como está extremadamente largo, los rayos del sol van a venir siempre paralelos al espejo. Siempre que hay una fuente muy larga del espejo, los rayos que van a venir únicamente van a ser paralelos. Aquí en el rayo. Y lo concentra en ese punto. Aquí viene el rayo. Lo concentra en ese punto. ¿Se acuerdan esa ley? ¿Cómo se llamaba ese punto? Donde se concentran todos los rayos paralelos. El foco. Muy bien. Ese es el foco. Y nos dicen que la distancia focal es 18 centímetros. Muy bien. ¿Y recuerdan cuál era la relación entre foco y radio? El foco es la mitad del radio. El radio del espejo es 36. Ya, eso sería todo. Vean que es un problema sencillo, pero tenemos que ubicar muy bien qué regla hay que usar. Nos están diciendo que los rayos van a llegar paralelos. ¿Por qué? Porque el sol está muy largo. Y recuerden que los rayos paralelos se enfocan en el foco. Hagamos uno más complicado. Hagamos el 15, ¿les parece? ¿Puedo borrar este? Este estaba muy sencillo. El 15, ¿dónde se debe colocar un objeto frente a un espejo cóncavo de modo que se produzca una imagen en la misma ubicación del objeto? B, ¿la imagen es real o virtual? C, ¿la imagen está invertida o derecha? D, ¿cuál es la amplificación de la imagen? Entonces vayan ayudándome con este. ¿Dónde se debe colocar un objeto frente a un espejo cóncavo de modo que produzca una imagen en la misma ubicación del objeto? ¿Eso qué quiere decir? La distancia objeto es igual a la distancia imagen. Muy bien. Eso es útil, pero ¿cómo sabemos dónde es exactamente esa distancia objeto y esa distancia imagen? Un diagrama siempre nos puede ayudar. Entonces, este cosito de acá va a ser nuestro objeto.
Rayos paralelos se enfocan en el foco. Rayos que lleguen. Ay, perdón. Y yo quiero que ese esté ubicado en este punto. Ok, ¿qué otra regla podemos usar? ¿Cuál otra regla? ¿Se acuerdan? Rayos que pasen por el centro. Yo estoy poniendo lo que pasa ahí por el foco. Básicamente estoy adivinando que él tiene que pasar por el foco. Bueno, si no me creen, pongámoslo de esta manera. 1 entre DO más 1 entre DI. Bueno, 1 entre F. 1 entre D y 1 entre DI son la misma cosa. 1 entre DO más 1 entre DO. Bueno, 1 entre F. 2 entre DO. Bueno, 1 entre F. DO es igual a 2 veces F. ¿Sí lo pueden ver esto? El 2 estaba multiplicando, pasa a dividir y luego le doy vuelta a todo. 1 entre DO, DO va a ser igual a 2 veces F. Él debe estar, perdón, lo puse, el dibujo sí lo había hecho mal. Lo puse 2 veces, a 2 veces la distancia del foco. O sea, si el foco está por acá, él debe estar al doble de la distancia. Profe, como el DO es 2 veces F, entonces la imagen sería invertida y real, ¿verdad? Exactamente. Un diagrama de rayos ayuda. Viene por acá. ¿Qué otra regla podemos usar? Los rayos que lleguen, que pasen por el foco. Ay, perdón. Rebotan paralelos. Sé que mi dibujo no es el mejor. Debió haber estado un poquito mejor hecho. Ustedes me van a creer que va a quedar por acá. Si ustedes hacen el dibujo con regla, con mucha paciencia, van a encontrar que en realidad el dibujo cierra. Cuando el dibujo no cierra es porque está muy mal hecho. En mi caso me cuesta dibujar con este lápiz que tengo acá. Entonces, cuando el dibujo está muy bien hecho, ustedes verán que el dibujo tiene que cerrar. Sí, tiene razón, la imagen tiene que ser invertida y la imagen tiene que ser real. ¿Por qué tiene que ser real la imagen? Porque los rayos están pasando físicamente por ese punto. Si el rayo no pasara por ese punto, la imagen es virtual. Entonces nos dicen, ¿la imagen es real o virtual? Es real, porque el rayo sí está pasando por ahí. ¿La imagen está invertida o derecha? La imagen está invertida. ¿Cuál es la amplificación de la imagen? 0. Recordemos, la amplificación está relacionado. Perdón, la amplificación es 1. O sea, no hay amplificación. Si digo 0 es porque se hace infinitamente pequeña. Perdón. Es igual a menos distancia imagen entre distancia objeto. O sea, da -1. Esto es un indicativo que la imagen está invertida. El menos está diciendo que es invertido y el 1 está diciendo que es no hay amplificación, ni se está haciendo más pequeñito, tiene el mismo tamaño. Bien, que está fácil. En realidad estos problemas son muy fáciles, solo hay que identificar adecuadamente las cosas. Si lo hacen muy bien el dibujo, ya les dije, el dibujo va a cerrarles. En mi caso no me cierra porque yo lo dibujé muy mal, pero si lo dibujan muy bien, el dibujo les tiene que cerrar. Quiero hacer uno de ley de Snell antes de terminar, pero uno de ley de Snell que combine
con reflexión interna total. Yo les paso el 38. Un haz de luz. Un haz de luz emite una alberca de agua desde una profundidad de se emite en una alberca de agua desde una profundidad de 62 centímetros, donde debe tocar la interfase aire-agua en relación con el punto directamente sobre él, con la finalidad de que el haz de luz no salga del agua. Entonces, hagamos un dibujo. Aquí está el agua. Queremos reflexión interna total. Aquí está la pared de la piscina o de alberca. Aquí está el foquito. Y el foquito va a emitir luces, un rayo de luz en esa dirección. Recuerden que por la reflexión interna total, cuando tengo un medio denso, en este caso el N1 va a ser agua, que es igual a como 1.36, hay que buscarlo. Y aquí está N del aire, esto va a ser igual a 1. El N del agua hay que buscarlo, creo que es como 1.36, si mi memoria no falla. Dice 1.33, casi lo pegué. El N del agua 1.33, el N del aire es 1, se puede dar reflexión interna total. Para que los rayos de luz no salgan, tiene que ser al menos el ángulo crítico, al menos. Ok. Dice, un haz de luz se emite en una alberca donde debe tocar la interfase aire-agua en relación con el punto directamente sobre él, con la finalidad de que la luz no salga del agua. Ok, lo que nos están preguntando es esta distancia acá, le voy a llamar a una distancia L. El problema se enfoca en esa distancia L, no nos están preguntando por el ángulo crítico. Nos están preguntando en realidad por la distancia L, pero para ello hay que encontrar el ángulo crítico. No, mentira. No es esta distancia L, esta distancia L es conocida. Esa distancia L es 62 centímetros. Es esta distancia L la que nos están preguntando. Ay, perdón. Voy a ponerle ese D para no cambiarle más el nombre a las cosas. La distancia L es la profundidad, 62 centímetros. La distancia D es lo que nos preguntan. Y para encontrar la distancia D hay que encontrar el ángulo crítico. Entonces empezamos de la misma manera que siempre. N1, seno del ángulo 1, o seno del ángulo crítico, es igual a N2 por seno del ángulo 2. Pero el seno del ángulo 2 es seno de 90 grados, eso es 1. Y este N2 es igual a 1. ¿Por qué? Porque estamos en el aire. Seno del ángulo crítico es igual a 1 sobre el N del agua, o N1. 1 sobre 1.33. Esto quiere decir que el ángulo crítico es el seno inverso de 1 sobre 1.33. Entonces, arcsen de 1 sobre 1.33 es igual a 48.7 grados. Disculpen por borrar ahí, es que me estoy quedando sin espacio. Ya tengo el ángulo. ¿Qué es lo que queda encontrar? Encontrar esta distancia. Yo tengo la de altura y lo que me falta es este cateto. Pero lo que tengo es el ángulo crítico. Hay varias maneras. Encuentro este ángulo
o encuentro este. Pero este segundo ángulo que acabo de señalar es el mismo ángulo crítico. Es el mismo cita C. Por ser, como me dijo una compañera, la Z que se ve en el colegio para hacer los ángulos. Ese ángulo, entonces ya ahora sí podemos usar trigonometría. Tengo el cateto adyacente y quiero el opuesto. Entonces lo que tengo que usar es la tangente. Tangente de cita C es igual cateto adyacente, cateto opuesto D sobre cateto adyacente, L. Opuesto sobre adyacente. Entonces D, voy a borrar acá arriba. Es igual a L tangente. Dios mío, ¿qué le pasa a este lápiz? Tangente de 48 grados. 48.7. Dice que estos son 62 por tangente de 48. Son 68.9 centímetros. Me está fallando como el lápiz. 68.9 centímetros. Esa sería la distancia D. Y eso es lo que nos estaban preguntando. Muy bien. Básicamente así como uno le entra a casi todos esos Profe, problemas. una pregunta, ¿sí? Porque este ángulo es igual al otro que sacamos. O sea, el que está aquí abajo, como este de rojo, es igual al de arriba. Ok, voy con eso. ¿Puedo borrar todo de momento esto? Después puedo retroceder. Sí. Ok. Esta era la situación que teníamos, ¿verdad? Este era el ángulo crítico. No sé por qué me está empezando a fallar el lápiz. Ese es el ángulo crítico, ¿verdad? Si ustedes cierran el triángulo rectángulo de acá, encontrarán que este ángulo va a ser el 90 grados menos cita C. Y para completar acá, encontrarán que esto es cita C. Simplemente por geometría de colegio. Si no les gustaba esto, existe otro, que era un teorema conocido del colegio, que si ustedes tenían dos rectas paralelas y los atravesaban con una recta secante, estos dos ángulos tenían que ser el mismo. Solo por reglas del colegio. Una compañera me dijo que esto parecía una Z. Sí, porque casi siempre se veía como en forma de Z. Este con este es el mismo. Este de acá va con este de acá y también con este de acá y con este de acá. Siempre eran el mismo ángulo. ¿Ya se acordó? Esas son cosillas que uno veía en el colegio, que casi yo siempre... Yo no lo vi en el cole, pero sí, ya lo entendí. O sea, no lo vi en el cole. No. Sí, perdone por eso. Es que cuando yo estaba, sí se veía. Y tampoco siento que yo haya salido hace 1000 años del colegio, pero... Sí, es que, no sé, o sea, mis compañeros eran unos vagabundos en física, entonces nos hicieron un programa diferente para no hacer examen. Pero eso se vio en mate. Entonces en mate no se vio. Sí, es que desde que cambiaron a las pruebas Faro, se quitaron un montón de temas. Entre ellos el teorema de Tales, no sé si se quitó Pitágoras. Me han contado que cambiaron un poco de cosas de trigonometría que deberían de verse. Profe, yo sí los vi, pero como en octavo, entonces no me acordaba. Sí, casi siempre eso se ve en el inicio. Bueno,
Al menos lo vio en algún momento de la vida. Ok. Esta clase de problemas se entra de esta manera. Les dejo para que ustedes hagan otro problema de espejos, pero espejos planos. Hagan el número 3. Voy a borrar acá. Dice, dos espejos se encuentran en un ángulo de 135 grados. Bueno, no, voy a hacer ese. Este es de espejos planos. Cuando dice solamente dos espejos, solo se refieren a espejos planos. No se están refiriendo a espejos esféricos. ¿Se acuerdan de espejos planos? El ángulo de reflexión es el igual al ángulo incidente. Está en un ángulo de 35 grados. Si los rayos de luz hacen contacto a 40 grados, ¿en qué ángulo phi dejará el segundo espejo? O sea, tenemos este diagrama. Aquí hay 135 grados. Hay como un rayo que llega como por acá. A 40. Dios mío, ¿qué le pasa a este lápiz? Rebota por acá y luego rebota por acá. Recuerden lo siguiente, la regla está dada con respecto al ángulo de la normal. Aunque daría lo mismo hacer la regla para esta parte, es más fácil hacer esto con la normal porque la ley de Snell sí requiere que sea el ángulo de la normal. La ley de Snell no funciona con el ángulo tangencial. Muy bien, si aquí 40, solo por tener el orden de la regla de la ley de Snell, este ángulo tiene que ser 50 grados. ¿Por qué? Porque debe completar 40 más 50 me hacen los 90 grados. Ahora sí. Este ángulo obligatoriamente son 50 grados. Ok, uno estaría muy tentado a decir que este ángulo es igual a este. Eso no necesariamente es cierto. Ustedes no saben dónde está chocando eso. Así que no sigan esa tentación. Ese ángulo no es el mismo de este otro. Entonces, hay que ver cómo lo completamos. Tenemos 50 grados. Obviamente aquí sí van a haber 40. ¿Y este otro? ¿Cuánto tendría que ser? Recuerden lo siguiente, la suma de ángulos internos de un triángulo suma 180 grados. Nos piden este ángulo phi. Así al final sí vamos, perdón. Al final sí vamos a usar ese ángulo. El ángulo phi, sí, es la incógnita. Ese ángulo phi, perdón, tiene que ser el mismo por la ley de reflexión. O sea, aquí también hay el mismo ángulo phi. La ley de reflexión nos obliga a que sea el mismo. ¿Por qué? Porque la ley de reflexión dice que este ángulo es igual a este ángulo. Por lo tanto, este ángulo es igual a este. Y lo único que hay que hacer es despejar. La suma de los ángulos internos de un triángulo plano son 180 grados. Les digo plano porque el triángulo está metido en un plano. Existen triángulos deformados, o sea, que esos no van a sumar 180 grados, pero esa es otra clase de geometría que no la vemos acá. ¿Eso qué quiere decir? Que 180 grados es igual a 40 más 135 más phi. Nada más es de despejar esta ecuación. Phi es igual a 180 menos 40 menos 135. Dice que da 5 grados. Esa es ya la solución. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer cuando vean un problema de óptica geométrica es preguntarse, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Reflexión o refracción?
si estamos haciendo reflexión, es un espejo plano o un espejo curvo. Y nada más identificar eso. Si es plano, usar reglas del ángulo y hacer un dibujo que ayude. Lo mismo pasaría si fuera un espejo esférico, solamente que con espejos esféricos hay que añadirle las otras reglas que él sigue. O sea, la de que si ustedes siguen rayos paralelos, esos rayos van a pasar siempre por el foco. Si ustedes pasan un rayo que vaya a pasar por el foco, él debe surgir paralelo y cosas así. Entonces, bueno, de momento los dejo para que hagan el resto de práctica ustedes. Muchísima suerte para el examen. Una pregunta. Sí, claro. Siempre que me digan como que el problema tiene un espejo plano, entonces yo tengo que inmediatamente conectar que es con la ley de reflexión, perdón. Exactamente. En realidad el espejo esférico también sigue la ley de reflexión, solamente que la sigue de manera especial, porque es esférico. El espejo plano, el espejo esférico también lo sigue, solamente que por ser esférico hay que hacerle esas deformaciones a los rayos que le están pidiendo. Bueno, los rayos rebotan de esas maneras especiales, más bien. ¿De acuerdo? Sí, gracias, profe. Ok, con gusto. Podemos dejarlo acá entonces. Ya